Vale, egunon, hasiko gara Idaia Iturregiren prentsaurrekoarekin. Laura González del Correo está ya a tu disposición cuando quieras. Hola Iraya, bueno, pues no sé, coméntame un poquito cómo está el equipo, porque parece que dais un pasito para adelante, ¿no? Pero en cuanto a resultados, pero enseguida al siguiente partido lo dais para atrás, ¿no? No sé cómo estáis. Es verdad que la semana anterior tuvimos 6 bajas, que pasamos de 1 o 2 bajas a 6 de repente en una semana, pero bueno, por lo menos para esta hemos recuperado a Unzu y a Cirauki. Y a Sofí, que ya ha cumplido el partido de sanción por acumulación de tarjetas. Entonces, bueno, recuperamos 3 y siguen lesionadas Erika, que ya por lo menos hoy ha completado el entrenamiento, la primera vez que completa el entrenamiento con el equipo, Neka y Lucía, que espero que esas jugadoras, por lo menos para el siguiente partido contra el Eibar, estén. Bueno, y de nuevo os vienen 3 partidos contra rivales de abajo, ¿no? Que tenéis que sacar los resultados. No sé cómo encaráis este mes que se os presenta. Sí, es verdad que el Granadilla no era un rival directo, que ya sabíamos que iba a ser un campo complicado y un rival también que está peleando por entrar en Champions. Pues bueno, estuvimos cerca de sacar un resultado positivo, que yo creo que el empate, a pesar de que antes del partido no lo firmas, después de ver el partido y cómo fueron los acontecimientos, pues sí que hubiésemos dado por bueno un punto, ¿no? Pero bueno, no pudimos traernos nada. Y nada, ahora es verdad que los siguientes 3 rivales... tenemos Santa Teresa en casa, Eibar fuera y Logroño en casa, por medio de un parón. Y ahí sí que son 3 rivales muy directos, que sería súper importante para empezar mañana el ganar, porque meteríamos al Santa Teresa a 9 puntos más golaveraje particular. Pero lo que pasa también es que al revés, está tan ajustada la clasificación, tanto por arriba como por abajo, que pierdes un partido y te metes otra vez cerca del descenso, ¿no? Entonces son 3 partidos clave, pero evidentemente solo estamos pensando en el de mañana, porque sí que ganar el partido de mañana nos daría mucho, sobre todo en cuanto a clasificación. Lo positivo del anterior partido, aunque perdisteis, fue eso, ¿no? Que el equipo intentó aguantar hasta el final y que no bajó los brazos, ¿no? Y eso supongo que será algo que les recalques y que quieras ver de aquí a final de temporada. Sí, yo creo que eso es algo que nunca puede faltar, ¿no? La personalidad del equipo. Luego puedes ganar o perder. Es verdad que podíamos haber hecho mejor las cosas porque no tuvimos muchas ocasiones de gol allí. Sí que en acciones a balón parado les hicimos daño y sí que también al final es un equipo que estando peleando por Champions y jugando en casa que acabó pidiendo la hora, ¿no? Entonces, y que el equipo en un campo complicado, yendo perdiendo por 2 goles, sigue peleando y sigue intentando sacar un resultado positivo, ¿no? Y luego en casa, las últimas sensaciones que tenemos son las del partido contra el Valencia, que el equipo se fue contento a casa. Entonces, en ese sentido sí que podría decir que en cuanto a sensaciones de competición, sí que estoy viendo mejor al equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo que dices tú, que nos está costando, ¿no? el tener buenas sensaciones en 2 o 3 partidos seguidos y no solo buenas sensaciones, sino que encima sacar resultados, ¿no? Y yo creo que es una buena oportunidad el partido contra el Santa Teresa y nada, el equipo está preparado, también el recuperar 3 efectivos también viene bien, encima son 3 jugadas importantes y nada, estamos preparadas. Ellas en su casa os empataron en el último minuto, no sé cómo esperas el partido, un poco cuáles pueden ser las claves. Hombre, mira, es un Santa Teresa que es verdad que habitualmente suele estar en bloque medio o bajo, ¿vale? Un equipo que se suele replegar y
y que luego pues te puede hacer daño a la contra, ¿no? Y que muchos de los goles que han metido a favor han sido de contraataque. Pero también es cierto que si yo fuera la entrenadora del Santa Teresa, vendría a Lezama a ganar, porque está el Santa Teresa en una situación que tiene que puntuar de 3 en 3. Porque está en zona de descenso. Entonces, contra rivales directos es verdad que no te puedes conformar con el empate. Entonces, no sé si vendrán pues bueno, si vendrán en bloque alto. Yo creo que vendrán en un bloque medio o un bloque bajo, y que van a intentar hacernos daño a la contra. Tiene jugadoras individualmente que están muy bien, son jugadoras también que están acostumbradas a vivir tienen muchas jugadoras unas cuantas jugadoras que han estado jugando en primera división y que han estado siempre jugando con esa zona de descenso, ¿no? Y que eso también es importante, el tener jugadoras que ya están habituadas a esa sensación. Pero bueno, es verdad que nosotras, si hacemos un partido como el que hicimos contra el Valencia, vamos a tener muchas oportunidades de tener éxito, y luego, pues evidentemente, luego es el estar fina, ¿no? O el estar acertada en los últimos metros. Y bueno, ya por último, supongo que también querréis pues alargar la fiesta, ¿no? Esperemos que hoy los chicos nos den una alegría, ¿no? Y vosotros pues alargar la fiesta mañana en Lezama. Sí, mira, hoy la verdad es que cuando me he despertado, lo primero que me ha venido a la cabeza, y no me había pasado durante esta semana, pero hoy ya sí, cuando me he despertado he dicho, ostras, hoy es un día importante. O sea, ahí el club se juega un título, y sí, la verdad es que bueno, con ganas de que llegue la noche. A mí me encantaría haber estado ahí en Sevilla como jugadora, me hubiese encantado también estar como entrenadora, y me hubiese encantado estar como aficionada, ¿no? Entonces, pues bueno, que la gente que esté allí que disfrute, y bueno, que vaya todo bien. La verdad es que ayer vi la rueda de prensa de Marcelino y de Muni, y me gustó porque les veo tranquilos, les veo muy serenos, les veo muy centrados, y nada, ya la verdad es que estoy con confianza. Jugamos contra un gran rival como es la Real, es una gozada que podamos vivir un derbi en una final de Copa. Pena el tema de las gradas, ¿no? Que vayan a estar vacías, pero bueno, en la medida de lo posible, pues desde casa intentaremos disfrutarlo. Vale, gracias, suerte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Laura. Jarraitzen dugu orain euskaraz iraia, nola daukazu taldea? Bueno, pasan astean 6 baja izan genituen, eta partidu honetarako 3 jokalari rekuperatzen ditugu, Unzu, Sofi eta Zirauki. Eta bueno, zentzu horretan 3 bajarekin jarraitzen dugu, Erika, Neka eta Lucia. Espero dugu ez dakit 3, baina gitxienez 3tik 2 hurrengo partidako, Ibarren kontrako partidako ja ondo egotea. Eta taldea egia da, bueno, animikoki nik ondo ikusten ditut, eta bueno, ondo entrenatu dute bai astean zehar. Orduan, bueno, lasaitasun edo konfiantza horrekin hartzen dugu Santa Teresaren kontrako partidua, jakinda oso partidu garrantzitsua dela, aurkari zuzen bat delako. Katirilla, hilabete oso garrantzitsua izango da taldearentzat. Bai, oraintxe bertan hurrengo 3 partiduak aurkari zuzenen kontra dira. Orain Santa Teresa daukagu etxean, gero Eibarren Zelaira goaz, eta gero Logroño datorkigu Lezamara. Eta bai, zentzu horretan oso partida garrantzitsuak dira. Egia da gure burua soilik biharko partiduan dagoela, baina bai, 3 partidu oso garrantzitsu. Santa Teresa 6 puntura daukagu, beraz irabaziz 9 puntura jarriko ginateke, eta golaberajea gure alde, baina egia da ere haiek irabaziko balute, 3 puntura jarriko liratekela. Orduan niretzako, astero gabiltza esaten partidu klabea dela, baina nik uste dut hau bai dela klabea, ze azkenean guk partidua irabazita, ja Santa Teresa zuloan sartuko genuke.
Bai, azkenean egia da, bueno, oraindik eta lehenengo bainan badaude zelai batzuk, bueno, pues 5-6 zelai, azkenean futbola oso ezberdina dela, ez? Bedar artifizialezko zelaiak dira, oso zikuak, ez dira azkenengo generaziokoak, txikiak dira. Orduan, han ikusitako partidua eta Lezaman ikusiko dan partidua ez daukate zer ikusirik, ez? Eta, bueno, han egia da partidu hona egin genuela, bueno, intentsitate handiarekin egon ginelako eta taldeak, bueno, nortasuna erakutsi zuelako zelaian, baina hemen gauza gehiago egin beharko ditugu, intentsitate eta nortasun horrekin jarraitu beharko dugu, baina baloiarekin ere, bueno, nik uste dut protagonista izan behar garela, Valentziaren kontra izan ginen moduan, eta, bueno, ez dakit atxean sartuko zaizkigun, atxean sartzen bazaigu Santa Teresa, bueno, baloia pasentziarekin eta biaduraz mugitu beharko dugu, eta, bueno, bloke altu batean badatoz, gaur ere horretan aritu gara lanean, orduan, haiek ere puntuen premia handia daukate. Orduan, nik uste dut garrantzitsua dela bai, haiek aurretik markagailuan ez jartzea. Ze azkenean da talde bat oso ohituta dagoela atxean jartzea, orduan haiek gol batekin aurreratzen badira, autobusa gartzen dute atxean, eta gero oso zaila da haiei min egitea, baina, bueno, agian bloke erdi batean badatoz, bueno, espazio gehiago izango ditugu. Bai, egia da, agian gaur arte, bueno, ez dugunan kontziente izan ginen oso aste garrantzitsua sala ez, baina gaur goizean oetik jeikina izenean, egia da, lehenengo burura etorri zaidana izan dela mutien finala ez, gaur klubaren txat, bueno, izugarrizko eguna da, ez klubaren txat, Bizkaia eta Euskal Herria osoaren txat ere, azkenean kopako final batean derbi bat egongo delako, eta bueno, gustatuko litzaidake jokalari moduan gaur Sevillan egotea, gustatuko litzaidake entrenatzaile moduan Sevillan egotea, eta gustatuko litzaidake, bueno, saletu bezala erean egotea, baina, bueno, espero dut haiek, bueno, partidaz disfrutatzea, gu aleginduko gara ere etxetik, bai animoak eta bai ia kapaz garen disfrutatzen, eta, bueno, partidu polita den, aurkari on baten kontra jokatuko dugu, eta, bueno, argi dago, ea kopa, bueno, Bilborantxe etortzen den, eta, bueno, ahal den heinean, eta segurtasunez, bueno, ospatu dezakegun. Zuei.